y que a nivel de toda la policía se debata ampliamente este problema y cómo este tipo de actividades de corrupción policial perjudican el cuerpo y perjudican a cada uno de nosotros. Y el hecho de que se sepa hace que la población tenga más confianza y más respeto por la fuerza policial. Haya más transparencia al haber eliminado y al saberse públicamente eliminado la corrupción organizada. Y se puede establecer entonces una estrategia de que se va a perseguir no solamente la corrupción importante, sino cualquier acto de deshonestidad, incluyendo el uso excesivo de la fuerza. Yo creo que se va a lograr una evidencia para apoyar las decisiones que tome y va a poder hacer más eficiente su objetivo. Pero como decimos, la solución es más policía y no más presos. La prisión es la solución más fácil. En Estados Unidos es por eso es que los policías aumentan la longitud, la duración de las condenas hasta en un 500%. Pero al mismo tiempo ellos hacen que baje el número de policías y el presupuesto policial. En los años 1990 los Estados Unidos gastaron más dinero en las cárceles que en la actividad policial. Es una locura. Yo no creo que esto esté ocurriendo aquí, pero no importa, no es el tema. El tema sería si ustedes invierten en las estrategias de prevención del delito, las políticas de leyes penales, las decisiones de sentencia, deberían de tener cuidado. ¿Es necesario tener más gente en las cárceles o es necesario tener más gente en las calles, pero vigilada por un número mayor de policías que los ayuden y los estimulen a ser mejores ciudadanos? En las prisiones se aprende el crimen, los violan, aprenden a usar drogas, vuelven a reincidir. Una vez que esto ha ocurrido, es mucho más difícil su control posterior. Cuando hay más seguridad y menos de privación de libertad, sugiere que son temas que son para debatir, para ser considerados seriamente. La policía puede prevenir el crimen, pero las cárceles no. Si nosotros tomamos esta ciencia y la colocamos en el campo de la práctica, con la filosofía que la gente es la policía y la policía es la gente, puesto que nosotros hacemos nuestra tarea por consentimiento y pedido del público. Entonces, esto es para mí una especie de elementos de un puntapié inicial para que en esta asociación nueva que se ha formado en Uruguay comience a debatir y a pensar y a hacer las investigaciones científicas que nos lleven al conocimiento. A continuación, tengo el gusto de presentar a Luis Eduardo Moraz, quien es doctor en Sociología, profesor agregado de Sociología y de Metodología en la Facultad de Derecho, director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho, investigador de la ANI y 2 veces ganador del Premio Anual de Literatura del MEC. Asimismo, Luis Eduardo ha publicado numerosos libros y artículos relacionados con las temáticas de la violencia y la seguridad ciudadana. Le vamos a pedir entonces a Luis Eduardo que en cuestión de 15 a 20 minutos haga una valoración a propósito de la intervención del profesor Sherman. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias por la invitación, en particular gracias al trabajo de la organizadora, la coordinadora que organiza por la Universidad de la República, la profesora Susana Bayo, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, y a todo el equipo que trabajó y que hizo posible el convenio.
Ángel por el Ministerio Interior, pero también Sandra Leopold y Verónica Pérez, y por la Facultad de Derecho la doctora Mariana Malén y Olga Lima. Celebro la puesta en práctica de este convenio, a su vez la atenta lectura de la conferencia del profesor Sherman nos marca la enorme distancia existente en el ámbito académico y en el nivel de elaboración, en particular en este tema que ha estado muy ajeno a lo que es la academia. Yo leí un artículo del profesor Sherman en el año 2003 en la revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología, que me marcó mucho, me hizo pensar mucho, y que creo que es apropiado para la ocasión, porque allí el profesor Sherman relata un sueño futurista que ocurre en agosto del 2098. El profesor Sherman llega a un aeropuerto y lo empiezan a pasear por un país desconocido, mostrándole distintas situaciones, distintas instituciones que tienen que ver con la seguridad pública. Quizás la mejor manera de contextualizar esta charla de Sherman es justamente plantear un supuesto viaje que tendría como primera etapa, de repente como primer lugar, la realidad universitaria. Y de allí debemos hacer un reconocimiento, la debilidad de los diagnósticos, la debilidad de la fuente de datos para acercarnos a ese tipo de diseños experimentales, manejo de datos duros para la prevención del delito. También es cierto que la academia encuentra límites actualmente para realizar aportes que permitan un sustento de las políticas públicas. En este tema, la sociedad uruguaya tiene un fuerte rechazo al discurso académico que no parta de los lugares comunes para el sustento de la política pública. Podemos poner un ejemplo que yo creo que es muy sintomático. El problema de lo que se llama periodísticamente la sensación térmica, la diferencia entre la realidad objetiva de los datos duros de criminalidad y la realidad subjetiva de percepciones que las personas tienen acerca del delito. Hacer ese planteo hoy en el medio académico, con un intento de que eso sirva para sustento de la política pública, es someterse prácticamente al escarnio, a un tema en una hoguera. Es una realidad, el discurso académico, por otro punto que voy a desarrollar luego, está fuertemente cuestionado. También es cierto que nos resulta bastante ajeno el tipo de análisis que realiza Sherman sobre la institución policial. En realidad hay un fuerte divorcio histórico por distintos recelos, quizás que provengan de la historia reciente, pero sea como sea, es un serio déficit del ámbito académico el desconocimiento sobre la institución policial y, en general, el crimen. Esto recién, en fecha reciente, se está empezando a revertir con un conjunto muy importante de investigadores jóvenes que han empezado a mostrar sus resultados. La ausencia de discurso del ámbito académico yo creo que no es únicamente una característica uruguaya. Yo creo que hay un fuerte déficit en todo el continente y quizás en el mundo acerca de la posibilidad de construir una propuesta progresista de la seguridad ciudadana. Los gobiernos de la región progresista han fracasado realmente en elaborar una alternativa progresista que tenga un eje muy importante, un énfasis muy importante en los derechos humanos y que pueda atender los problemas cotidianos de la gente, los problemas de la seguridad ciudadana. Hay que decirlo, el profesor Sherman en su primer lugar de visita, ámbito académico, en general, en el ámbito académico, reconociendo la dificultad de la época para elaborar alternativas, no renuncia a la posibilidad de todavía pensar en términos de izquierda para elaborar propuestas de seguridad ciudadana. En segundo lugar, al otro día, el profesor Sherman quizás le diga a la prensa, y ahí podría escuchar la voz de las víctimas. También hace parte de una realidad universal, la importante presencia de la voz de la víctima. Pero no es cualquier víctima. En Uruguay, particularmente, empiezan a aparecer determinados perfiles de víctimas, cierta selectividad de
determinado tipo de víctima. Es una víctima que exige medidas, es una víctima demandante, es una víctima que elabora propuestas, se convoca a marchas, es la voz de la gente que quiere cambiar autoridades, formular políticas, diseñar nuevas leyes. En definitiva, no es una víctima que no esté exigiendo. Y eso es un elemento que me parece contextual, que es muy fuerte. Es inadmisible, el profesor Yerman varias veces nombraba ámbitos, hablaba de la seguridad ciudadana, pero hablaba de la economía, de la medicina, de la agricultura, ¿no? A ningún economista, ningún ministro de Economía resistiría que la gente le diseñara la política económica. Sería inadmisible. Es inadmisible que una asociación de víctimas de una tasa impositiva, de un impuesto, reclame a una marcha y pida la reducción de una tasa. No sé si me explico. En el campo de la economía, la voz populi no es la voz de Dios, pero en el terreno de la seguridad ciudadana sí, cada vez más la voz de la víctima es lo que define el contenido de la política de seguridad ciudadana. Y ahí hay un riesgo serio para las propias víctimas, para ese dolor muchas veces legítimo de las víctimas, y un riesgo serio también para la democracia y las instituciones democráticas. El doctor Yerman iría al cine, de repente, le interesaría interactuar con otras personas, y allí podría tomar cuenta del miedo, de la gravedad del miedo, de la dimensión que adquiere el miedo. El miedo es la tarjeta de presentación, lo que ocurrió o lo que no ocurrió, pero va a pasar, o capaz que nos hubiera llegado a pasar. Es la tarjeta de cortesía, es el estado del tiempo, antes era el estado del tiempo. Los uruguayos somos bastante críticos en eso, ¿no? Si hace calor es insoportable, si hace frío es impresionante, y si no hace ni calor ni frío, la humedad te mata. Bueno, ahora esa tarjeta de vinculación social, esa red de sociabilidad, las teje el miedo. Lo que ocurrió, lo que puede llegar a ocurrir, y cómo defenderse frente al miedo. Y uno encuentra ahí, en los medios de comunicación, muchas maneras de defenderse. En una práctica bastante, ¿cómo decirlo?, éticamente bastante comprometida. Uno se entera en los informes, supuestamente informes de prensa generales, sobre el estado de la seguridad ciudadana. Se entera, por ejemplo, la semana pasada que las rejas para el hurto de 3 minutos no sirven. Lo que sirve es la cerca eléctrica. En la misma nota uno puede leer el empresario que vende la cerca eléctrica, que le pasa el costo de la cerca eléctrica. Y esta semana también, en el mismo matutino, se puede enterar de que las cercas eléctricas, las rejas y las alarmas son ya métodos anticuados, porque hay métodos mucho más sofisticados y se dan los nombres de las empresas y el costo. Algunos de ellos llegan a $30.000. Entonces, hay una generación, una sensación del miedo que define determinados niveles de victimización y que alimentan una industria de control del delito. El doctor Yerman seguramente lo va a entrevistar a la prensa. Usted, doctor Yerman, va a ver que la prensa lo va a escuchar con sumo respeto, sus ideas acerca de los datos, acerca de si es necesaria más policía, no más policía, etc. Pero por lo bajo, la prensa le va a decir, los diagnósticos ya están, Yerman. Ya tenemos una realidad sobre diagnosticada, ya se sabe. Entonces, Sol Yerman, por lo bajo, dirá, por supuesto, no bajó de Estados Unidos, bajó del Olimpo. No sabe lo que pasa en esta sociedad. Porque, en definitiva, los editorialistas de los medios de comunicación son los sociólogos de la nueva era. Son los que formulan, los teóricos de una nueva criminología, una criminología del sentido común, una criminología de la vida cotidiana, que intenta tomar medidas, promueve medidas al sistema político basándose en el sentido común, en lo que la gente quiere, en lo que la gente dice. Por último, quizás revisar el debate parlamentario, el debate legislativo sobre el tema, y vería que, si bien el tema es grave,
se le da suma importancia, es proporcional el desinterés de buena parte del sistema político por evaluar nada, ningún tipo de medida y ningún tipo de propuesta que no sea la medida urgente de radicalizar las medidas legales, policiales, punitivas. En el año 1990 y en el año 2000 las administraciones de gobierno comenzaron con leyes de urgente consideración, justamente con medidas que apuntaban a la seguridad ciudadana. En 1995 se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, que modificó el marco legal y generó una serie de medidas también más firmes para enfrentar el delito. Y yo escuchaba al profesor Germán, el modelo experimental, pero no tenemos ninguna evaluación de esas políticas, profesor. Lo que tenemos como dato grueso es que en los últimos 20 años la cantidad de delitos denunciados se multiplicó por 2 y la cantidad de presos se multiplicó por 4. Y el miedo se transformó en la principal preocupación de la sociedad uruguaya. O sea, más que los delitos crecen los presos, más que los presos crece el miedo de la sociedad uruguaya. Realmente no ha habido ningún cambio en términos positivos. El profesor Germán terminaba ese artículo diciendo que en definitiva volvía a la época que él escribía el artículo. Me doy cuenta de que nada de esto que estuve presentando ocurrió. No estoy en el siglo XXI, sigo en el siglo XX y nada de esto todavía es posible. Yo creo que en cierta manera me queda la sensación, después de escuchar la propuesta del doctor Germán, de que también estamos muy lejos de la posibilidad aún de llegar a modelos de este tipo. Yo creo que esta metáfora del sueño, estos elementos que estaba citando, son elementos imprescindibles para contextualizar el aporte del profesor Germán. En definitiva, hacen parte de los ingresos, los inputs, que la policía procesa, genera algún tipo de respuesta y por un proceso de retroalimentación, feedback, vuelve a actuar sobre las demandas originales, un modelo funcional dinámico. Yo creo que en esas demandas a la fuerza policial están los datos duros del crimen, sin duda, pero también están las percepciones sociales, el clima cultural que moldea y que posibilita determinadas formas de control del delito. Rescato algunas cosas que me parecieron sumamente importantes de la exposición de Germán. En primer lugar, el manejo científico a través de los datos del delito. Esa idea de la rigurosidad del dato científico para construir una estrategia. Yo creo que eso es, sin duda, muy importante, sea cual sea el componente valorativo, el sesgo de la cosmovisión que se le quiera dar a la seguridad ciudadana, sea cual sea la estrategia política. En definitiva, la preocupación por el dato no es una preocupación meramente cognoscitiva, es una preocupación política, porque si no nos basamos en los datos rigurosos para elaborar una agenda de seguridad, ¿en qué nos vamos a basar? El dato riguroso yo creo que nos permite saber qué ocurre, qué pasa, y también qué se está haciendo respecto a lo que pasa y evaluar los resultados. En ese sentido, yo creo que es muy importante un poco la filosofía que alienta el profesor Germán. De todas maneras, también es cierto que algunas objeciones de honestidad intelectual decirlo, algunas objeciones acerca de este tipo de modelo. Cuando el profesor Germán dice, bueno, la policía en el lugar correcto, procurando la gente correcta, en realidad está haciendo un análisis del delito que en realidad yo me lo cuestiono muchísimo. En primer lugar, porque privilegia determinados tipos de delitos que se realizan en la vía pública, que generalmente son contra la propiedad y que lo realizan determinados tipos de personas. Queda fuera del modelo
lo cual no lo inhabilita, sino que demanda ser complementado por otra perspectiva. Queda fuera la violencia doméstica que se realiza en el ámbito privado, la mujer, la violencia contra los niños, quedan por fuera los delitos de corrupción, los delitos económicos, de cuello blanco, lavado de activos, en fin, una cantidad de delitos quedan por fuera desde ese modelo. Yo creo que también apunta a las consecuencias, ¿no? Es un modelo muy vinculado a las consecuencias, genera fortalezas, lo que en algunos teóricos han llamado la fortaleza, esa idea de que, bueno, determinados territorios son protegidos y se desprotegen otros, y esa protección del territorio genera demanda de más y más y más protección. Un patrullero es buena cosa, 2 patrulleros muchísimo mejor, y 3 es lo mejor, pero cuando por una racionalidad estratégica hay que sacar uno de los patrulleros, ahí aparece el caos, la sensación de que estamos totalmente desprotegidos. En ese sentido, yo creo que hay un problema. El profesor Sherman señalaba que las cárceles, en definitiva, no son la institución ideal para mejorar los niveles de seguridad. Totalmente de acuerdo en ese punto de vista. El profesor Sherman hablaba de la justicia restaurativa, pero vuelvo a los datos contextuales. La sociedad uruguaya se resiste fuertemente a, por ejemplo, salidas transitorias, salidas laborales, todo aquello que pueda comprometer la seguridad ciudadana y que signifique una mejora en la condición del preso. Parece ser que el cuidado de las víctimas exija el maltrato de los ofensores. No es un tema menor, yo creo que está en la base de muchos de los problemas carcelarios, es la idea de pensar la privación de libertad como un exclusivo espacio de castigo, pero no de premio. Es ilógico de que no haya un correlato en el premio a aquel que logra realizar determinadas etapas. Entonces, cuando se cuarta la salida laboral, la salida transitoria, la libertad condicional, en función de las demandas sociales, en función de los medios de comunicación que dicen que cometió un delito cuando gozaba de salida transitoria, con ese clima social, realmente las cárceles no solo no producen un bien público, sino que cada vez generan mayores niveles de reincidencia, mayores costos sociales. Muchísimas más cosas tendría para decir, ya me sacaron la tarjeta roja. Bueno, bienvenido, profesor Sherman. Realmente creo que la sistematización, los datos duros, modelos experimentales, el conocimiento científico es un elemento central dentro de un programa de seguridad ciudadana que debe brindar también la integralidad. Gracias. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores de este evento por la invitación y realmente un privilegio haber escuchado al profesor Lawrence Sherman por su magnífica presentación de un punto de vista que entre nosotros quizás no es tan frecuentado, pero que demuestra estos 42 años que nos resumió algo así como una hora. Realmente uno toma una idea de, justamente como decía Luis Eduardo, de la distancia que hay entre el mundo del cual él viene y el mundo del cual estamos nosotros. Bueno, quizás el profesor Sherman se preguntará qué tiene que ver un teórico del derecho con esto. Es decir, quizás muy poco, porque lo de él ha sido un aporte sobre toda la evidencia empírica que hay sobre estas cuestiones. Yo más bien voy a realizar mi reflexión no solamente en torno a la ponencia del profesor Sherman, sino la ponencia del profesor Sherman en el contexto de nuestra situación histórica y nuestra situación académica, porque se trata de un encuentro, como muestra la presencia en este paraninfo, donde se encuentra la academia policial y la academia de la ciencia en el Uruguay. Y esto quisiera presidirlo con una idea de un maestro del derecho,
que defensor, como soy yo también, de la racionalidad en todos los campos del mundo de la vida social como la mejor forma de convivencia, que decía que la academia debe alejar a la política, debe alejarse de los fines políticos, pero la política no debe alejarse, sino que debe estar lo más cerca posible de la ciencia, porque la ciencia es la que le va a proveer, si lo ha elaborado ese conocimiento racionalmente, esto es, admitiendo que los fines de la política no son una cuestión de racionalidad científica. Si lo hace de una manera, pues entonces la ciencia puede aportar herramientas e instrumentos útiles para el político. Y aquí estamos, creo que estamos en presencia de uno de los problemas que quizás explican la situación que tenemos hoy en el país, y es que, como ya se ha dicho y cada vez se está señalando más, la academia ha vivido muy alejada de la cuestión de la seguridad ciudadana, y esto ha habilitado uno de los problemas que en las exposiciones del profesor Sherman no aparece, pero que me parece que es uno de los problemas que tenemos justamente por eso, y es que la seguridad se ha vuelto un artefacto de lucha política. En la medida que no disponemos de evidencias tan contundentes como puede presentar una observación académica, independiente, con acumulación histórica, o sea, que vaya más allá de coyunturas políticas, esto es lo que habilita que el juego de la política, la tensión política, tome, como puede tomar la basura, como puede tomar cualquier objeto, como artefacto para la lucha. Y es uno de los graves problemas que tenemos, ¿verdad? Un tema tan serio como este no debería ser ni objeto de confrontación política, por lo menos con el nivel tan bajo con el cual se hace en nuestro país, ni tampoco tendría que ser objeto de lucro, como también está siendo, según apuntaba Luis Eduardo, termina siendo además un objeto de una mercancía. Entonces, acá el tema es que me parece, yo podría tomar, el único punto importante de contacto con lo que es mi perspectiva académica, es tomar una frase suelta que está en los slides del profesor Sherman, la presentación, donde dice, y que él no comentó demasiado, dijo, una de las claves es construct legitimacy, construir legitimidad o legitimación. Es un punto realmente que tiene que ver con la contraposición de todo lo que él nos ha mostrado. Porque efectivamente lo que él nos muestra es una acumulación de evidencia, fruto de aplicación del método científico a la sociedad. Pero todo el método científico debe descansar sobre algo que no es estrictamente científico, pero que lo condiciona, y es la comprensión. Es decir, entender que toda la sociedad descansa sobre interpretaciones. Y las interpretaciones se basan en valores, en intereses, en objetivos, fines que nos proponemos, y estas cosas hay que entenderlas antes de poder aplicar rigurosamente métodos formales de investigación. Porque podríamos basarnos en una gran, digamos, si queremos traspolar simplemente de un lugar a otro estas técnicas, podemos quizás estar desentendiendo o incomprendiendo cuál es la verdadera motivaciones que llevan a la situación en la cual estamos hoy. Y esto viene un poco porque en algún trabajo del profesor Sherman, que son realmente contundentes en todo esto, él creo que en algún trabajo proponía algo así como 8 o 10 medidas que él decía que eran de aplicación universal. Y efectivamente, es tan universal estos métodos como lo es la ciencia, la racionalidad científica, pero repito, esto para que sea plenamente eficaz requiere de una comprensión del medio social en el cual deben aplicarse o se piensan aplicar. Y en esto yo simplemente haría algunos más, no puedo hacer más que plantear algunas cuestiones para no caer en simplemente una cierta seguir los lugares comunes, tratar de ayudar a pensar no solamente a los demás, no es lo que más le podrá interesar, sino a quienes desde el Ministerio del Interior o desde
están buscando los apoyos académicos. Pero en primer lugar, creo que tenemos que observar o tener presente que el Uruguay fue un país enormemente seguro. Así que lo primero que tenemos que hacer sería estudiar por qué perdimos la seguridad. ¿Dónde se perdió la relación funcional que había entre el Estado y la sociedad? Y esto sí debe ser estudiado, y no necesariamente con observación empírica de sus limitaciones, sino tratar de comprender ese fenómeno que es muy interesante. En segundo lugar, señalar por lo menos algunas hipótesis, ¿no? Creo que ha habido demasiadas fuerzas en el país, generalmente provenientes del extranjero. Somos un país, en el contexto internacional, somos un país muy pequeño. Demasiadas fuerzas han trabajado por romper esa armonía. De pronto tuvimos un gran periodo donde creímos que la revolución estaba al alcance de la mano y que debíamos ir por ese lado, y esto sin duda contribuyó a una de las primeras formas de ruptura ostensible de la relación entre lo que es el orden, que aparece cuestionado desde cierta filosofía política, pero después está la mano de fuerzas internacionales como el imperialismo, que queda claro que trató de armar a la policía en contra de sus propios ciudadanos y enseñó técnicas de cómo actuar contra los propios ciudadanos como si fuera una fuerza invasora. Y después vino, la dictadura fue una prolongación de esto, con una ruptura ya prácticamente total, donde la policía se vuelve, los cuerpos armados se vuelven enemigos de la ciudadanía y son objeto de desconfianza total. Y después salimos de la dictadura, pero entra un espíritu liberal, donde también el uso de la fuerza aparece como algo deslegitimado, asociado con la importación de unas concepciones de los derechos humanos, estresados al límite de que toda forma de ejercicio de la fuerza o del orden parecería agredir a la libertad. Entonces tenemos una gran mezcolanza, hemos importado de todo sin haber reflexionado de nada, porque la universidad no estuvo presente en eso. Me parece que todo esto, tenemos que agarrar este gran empuje de influencias, de modas, de cosas, empezar a sentarnos seriamente a meditar. Bueno, somos un país, tenemos una tradición muy importante, como para sacar nuestras propias experiencias y empezar a tener nuestros propios sueños, un día también puedo decir a dejar la dream, como decía Martin Luther King, y es tener nuestros sueños sobre la convivencia. Un sueño en el cual uno puede alentarse, como muchas veces parece con cierta prensa liviana, como que un día el delito va a desaparecer y la violencia va a desaparecer. No, hay que estudiar cuáles son los límites tolerables de violencia, hasta dónde podemos llevar el delito, pero estas no son cuestiones eliminables, no existen sociedades, y menos sociedades abiertas como quiere ser la nuestra, donde queremos disfrutar de la libertad. No podemos aspirar a eliminar el delito, sino simplemente saber cuál es el control que podemos tener. Ahora, una de las cuestiones que pienso que tendríamos que reflexionar también, pero ahí sí quizás el profesor Sherman, que tocó varias veces el punto, yo me pregunto, ¿cómo hacemos en una sociedad que no tiene todavía en interpretación del tema, no hemos legitimado totalmente las instituciones, más bien que nuestro sentido de la libertad se recuesta más en el anarquismo, esto es, una sociedad idealmente sin Estado, que la libertad del liberal, que de alguna manera cree en el Estado mínimo, y ni que hablar con la idea de la libertad del republicano, que cree básicamente en el ejercicio y en la aplicación de la ley. Porque en eso está la libertad. Si en nuestro sentido la libertad, no, para decirlo en términos filosóficos, no es kantiano, sino que es más bien, digamos,
ausencia de libertad pre-civilizada. Para nosotros libertad quiere decir ausencia del otro, es decir, vivir solo lo más alejado posible del resto de la sociedad. Bueno, tenemos que construir una legitimidad, una legitimación del Estado, pero que tenemos que ver. El liberal nos ha llevado un poco a este caos y creo que lo que nos falta es construir realmente un concepto de la libertad republicana donde no pueden estar ajenos a los deberes de los ciudadanos. Nosotros no tenemos una cultura en la cual el ciudadano coopere con la policía. Esto sí se hace entre bambalinas, se hace oculta, nadie tiene orgullo de haber colaborado con la policía. Pero luego le pedimos a la policía que nos venga a defender, que esté en la puerta del liceo, que nos venga a haga todo esto. No, entonces son como demandas contradictorias. Esto se resuelve en un planteamiento, digamos, de base moral, que no lo tenemos, yo creo que como sociedad no lo tenemos resuelto. Entonces, un problema es este, que me gustaría, por lo menos, escuchar alguna idea del profesor Lawrence Sherman, a ver si, claro, en un contexto de estas cuestiones no están resueltas, con qué cuidado debemos tomar estas medidas instrumentales. Y la otra cosa, que es un gran problema para el país, quizá también el profesor Sherman pueda decirnos, cuando ya en esta privatización del problema de la seguridad, donde ya el problema de la seguridad se ha hecho un artefacto de lucha política, ¿cómo hacemos para desarmar esto? Sobre todo los enormes intereses que se han creado en torno a la seguridad privada, donde hay importantísimas compañías nacionales y transnacionales que lucran con la existencia de inseguridad y por lo tanto van a tratar de generarla porque de eso depende su rentabilidad, de eso depende que les vaya bien. ¿Cómo hacemos para desmontar este fenómeno? Y además, bueno, y los que venden rejas y toda esta cuestión, hasta aquellos que dentro del propio cuerpo policial trabajan privadamente en el Estado. Entonces, todo esto es una serie de problemas que hemos recibido de un entorno, mientras éramos un país aislado, realmente vivimos bastante seguros. Cuando el país empezó a vivir, empezó a comprar problemas que no eran de nuestra tradición, y tenemos problemas nuevos, que lamentablemente, como repito, no los hemos, creo, abordado con la debida atención ni comprensión, y empiezo a considerar el campo que yo conozco, que es el del derecho. Esta sería la tercera interrogante. Nosotros tenemos una forma de formar a los juristas y de enseñar el derecho, que después se transmite también en la enseñanza secundaria, donde el derecho funciona como algo automático, ¿verdad? Es dar la orden en la forma iluminista del derecho, que es un verdadero fracaso para comprender el por qué no tenemos un apego a la ley y al derecho y a las instituciones, porque las entendemos desligadas de su eficacia. Nosotros estamos habituados a crear leyes sin importarnos si van a ser aplicadas o no. Las creamos por compromiso político, las creamos con fines educativos, las creamos para quedar tranquilos de conciencia, pero no nos interesa la parte empírica, las consecuencias, la efectividad, que es lo primero. Y esto es un llamado de atención para mi propia academia, que es el derecho, que creo que tiene parte de responsabilidad también en esto. Los países anglosajones tienen la ventaja de que entienden la justicia, la institución, unida a la policía. No se puede entender el aparato judicial sin el brazo ejecutor de la policía. Entonces se estudian conjuntamente. Nosotros estudiamos el derecho y la justicia como un bien que emana del ideal, simplemente de los principios y punto. Si la realidad no tiene que ver con esto, el problema es para la realidad, no para la enseñanza del derecho, que se basa en una concepción dogmática del derecho. Bueno, esta era un poco la idea que quería transmitir no solamente al profesor Sherman, sino a quienes están hoy impulsando este programa y que me parecía importante aprovechar la oportunidad. Se agradezco mucho. Muchas gracias, profesor Sarlo. Para ir cerrando la actividad, le vamos a dar 15 minutos más al profesor Sherman, a efectos de que pueda hacer una reflexión final. Let me
Quiero agradecer a mis colegas de la Universidad de la República por sus comentarios ponderados. Me da un gran placer que el tema de la legitimación haya sido nuevamente colocado en mi pupitre, porque el primer teórico de la legitimidad fue el sociólogo alemán Max Weber, de quien tengo un busto en mi escritorio. Y yo lo miro todos los días y pienso cómo todo el trabajo que hacemos en términos de estrategia y metodología para hacer mejor la seguridad del público vuelve siempre a la visión de Weber, no solamente que cada Estado debe lograr la legitimidad, sino que aún en los casos de dictadura esto también es así, como muestran las investigaciones modernas. Pero más importantemente, Weber definía el Estado en relación con la policía. Es decir, un Estado es un monopolio del uso legítimo de la fuerza, la violencia para prevenir la violencia. Esto es la dimensión trágica de la creación de un Estado. Y el resultado feliz, como ahora muestra la ciencia política actual, que la introducción del Estado y de los Estados legítimos hace que sociedades tales como Italia, hace 100 años, se asocia con una reducción sustantiva de los delitos y un aumento de la seguridad de los ciudadanos. Yo creo que la evidencia es muy clara en el sentido que la creación de un Estado legítimo es uno de los grandes inventos de la sociedad moderna y en contraste con las sociedades de pre-Estado, donde la violencia es mucho más importante. Steven Pinker en Harvard hizo una revisión de 900 páginas de la bibliografía de 5.000 años de violencia humana y dice que ahora estamos viviendo el siglo más pacífico en la historia de la humanidad. Podemos estar de acuerdo o no, pero hay mucha evidencia que está publicada. Una de las cosas más positivas acerca de la importancia de la institución policial es esta conexión entre la legitimidad de un gobierno y la legitimidad de la policía. Si ustedes observan las encuestas de opinión pública, siempre hay cuestionamientos con respecto a la confianza del público. Siempre la policía va a hacer las cosas bien. Esto ocurre a la idea de Max Weber, que la legitimidad es el convencimiento de que el gobierno tiene la autoridad y el deber moral de regular y utilizar la fuerza cuando es necesario para proteger a toda la gente de la comunidad. Cuando miramos la correlación entre la confianza del público en la policía y la confianza del público en el gobierno, esto es realmente algo que nos da satisfacción, puesto que lo que tiene que ver con la policía en muchos aspectos también refleja sobre el gobierno. Espero que me perdonen como también miembro de una facultad de Derecho. Yo pertenezco a la Facultad de Derecho de Cambridge y puedo decir que la policía tiene más legitimidad que las cortes. El público en Estados Unidos, en Inglaterra, en los países europeos, prefieren a la policía frente al sistema judicial. Y esto se origina probablemente en el carácter argumentativo del tema de cómo
tratar a cada delincuente individualmente. Pero lo que no es una cuestión de argumento, es la necesidad de que haya prevención, de que haya custodio de la gente. La gente aprecia esto y tiene mucha apreciación por la policía que provee esta protección. En tanto que la justicia popular, como mi compañero sociólogo ha explicado la situación de Uruguay, que no crean que es tan diferente de la situación en Argentina, donde tuve el honor de presentar a un miembro de la Suprema Corte de Justicia y a la reina de Estocolmo, el premio de Estocolmo de criminología en relación con el tema de la justicia popular. El rol de las víctimas que Raúl Zaffaroni ha escrito tanto. Lo que creo que es claro es que el incremento de la democracia hace la vida más difícil para el cumplimiento de la ley. Históricamente las sociedades han establecido el imperio de la ley antes de que aparecieran las democracias. En Inglaterra el imperio de la ley fue establecido 400 años antes que el sufragio. Y lo mismo ocurrió en Estados Unidos y en otras partes. ¿Por qué es que la democracia le complica las cosas al imperio de la ley? En parte porque permite que haya más opiniones, en parte porque al darle a todos un poco de poder puede crear frustraciones. En Estados Unidos tenemos un grupo muy frustrado que se llama el grupo del T, que quiere eliminar a los gobiernos lo más posible, exceptuando sus pensiones o sus jubilaciones. Ellos no creen que las jubilaciones no las regula el gobierno, sino que hay un hada, el hada de la jubilación. En Europa, el partido que está creciendo más rápidamente es el partido pirata. ¿Qué es lo que los piratas quieren? Quieren libre todo. Quieren bajar todo gratis de la internet, quieren abolir los derechos de autor, no saben muy bien qué es lo que quieren, no saben si son verdes o de otro color, o si quieren que haya gobiernos. Y este es el punto, de alguna forma la democracia está potencialmente sembrando la semilla de dificultades para que se cumpla con la ley y la legitimidad de los gobiernos que la proponen, especialmente el uso de la expresión abierta, el abuso del derecho, la expresión y el voto. La introducción de la democracia y la ley, esto hace que se produzca un conflicto y esto hace que aumente el crimen. Y si ustedes se preguntan cuándo aumentó la delincuencia en Uruguay, es porque hay más educación, es porque hay más población urbana y menos en los pueblos del interior. Hay factores sociológicos que están aplicándose y estamos empezando a darnos cuenta los efectos de la comunicación, la revolución de las comunicaciones, las redes sociales, el acceso a la información por medio de la internet y aún el futuro de la universidad está en duda. En lugares como la Universidad de Stanford, donde la gente se plantea si la gente precisa ir a la universidad cuando puede obtenerlo gratuito por la internet en lugar de crear booms. En lugar de tener una planta física con electricidad y con gastos, y toma café y habla unos con otros, ¿por qué no hacerlo por la internet, que es mucho más barato? Esto es la tensión que ocurre en los pequeños grupos, como el experimento que hicimos con los monos y cómo la evolución en decenas de miles de años nos llevó a ser humanos. Pero, ¿qué pasó por primera vez en la historia de la humanidad desde hace 10 años? La mayor parte de la gente vive hoy en día en ciudades, el 52%, en el año 2048%.
En la India la gente está dejando los pueblos y yendo a vivir a las ciudades. Y en las grandes ciudades no vivimos en grupos pequeños, no más. Vivimos en grupos enormes que estamos todos separados unos de otros y se puede crear lo que dice la forma de que nadie se hace responsable de lo demás. Todo el mundo es anónimo en las grandes ciudades. Pero al mismo tiempo tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos formas de crear grupos que nos unen aún dentro de las áreas metropolitanas. A veces es bueno, a veces se utiliza Twitter para hacer un motín, para quemar Londres, como ocurrió hace unos pocos años. Es muy importante que la policía se dé cuenta de que existen estas tendencias, de que ya hay que estar pensando en estrategias dentro del contexto social, un contexto muy sensible a factores que afectan a la idea de legitimidad en toda sociedad, pero factores especiales que afectan la legitimidad en cada una en especial. En los Estados Unidos no se puede hablar del delito sin hablar de la diferencia entre los negros y los blancos, o entre los negros y los hispanos. Y en muchas sociedades estas formas de identificar a grupos se convierten en temas importantes para la policía. Si el policía es negro y los sospechosos son hispánicos, o si el policía es hispano y los detenidos son blancos, siempre hay quejas por racismo o solicitud de una mayor imparcialidad en la decisión oficial bajo el imperio de la ley. En esto la democracia no es buena. La democracia es una gran cosa, es una muy buena forma de poderse pelear sin utilizar los puños. Y si usted va al Parlamento de Estados Unidos y ven que todo el mundo se está discutiendo para poder ganar unos pesos más o para que sus puntos de vista morales pasen a ser ley, como en el caso del aborto. La democracia tiene sus ganadores y sus perdedores, pero en el imperio de la ley todo el mundo debe ganar el derecho a la justicia. De manera que la democracia, la visión que yo puedo tener a partir del Monte Olimpo, como decían acá, la visión de la democracia es que se debe tener en cuenta que el imperio de la ley, que es el que en todo momento debe imperar. La idea de la que los jueces revisen las leyes parecería central. Fue inventada por el justicia bajo el rey Jaime I, donde le dijo al rey de Inglaterra que no podía ser juez en una corte porque no era abogado y no era de la sociedad de abogados. Él no sabía lo que tenía que saber para administrar la ley. Este es el presidente de la Suprema Corte en Inglaterra. Ni siquiera el rey podía hacerlo, porque el rey tampoco era abogado. Y ese fue el comienzo del fin para el derecho divino de los reyes, que el rey Jaime I había sido uno de los principales promotores. En la mayor parte de los países, sin embargo, no tenemos más reyes, pero sin embargo tenemos el monopolio legítimo en el uso de la fuerza, como decía Weber. Y estamos en esta sala mirando a la gente uniformada, a quienes se les ha dado la responsabilidad de mantener el imperio de la ley. Estas son acciones combinadas o no acciones combinadas de toda policía en cualquier sociedad trabajando bajo la dirección del gobierno. Como dijo el presidente de los Estados Unidos, que no se llevaban nada bien con la Suprema Corte en 1830, si la Corte tomó esta decisión, que ellos la hagan cumplir. Sin la policía, las Cortes no tienen ninguna forma de hacer cumplir la ley. Las Cortes no pueden arrestar, las Cortes no pueden dispararle a un
ladrón que acaba de matar a un cajero de un banco y que está disparando tiros en la puerta del banco. Se necesita tener poder, se necesita poder tener la opción de no tener policía, pero ustedes van a ver qué es lo que va a pasar. Ustedes después que miran la evidencia histórica, antes y después de la policía. En Inglaterra, por ejemplo, durante 70 años después que apareció la policía, resistía porque los ricos no querían pagar más impuestos. Y 30 años después que se creó la policía, el Partido Conservador se quejaba del costo que tenía mantener una fuerza policial. Pero si miramos la opción de que no exista la policía, es totalmente inaceptable. No se podría vivir en las ciudades sin desagüe, sin agua potable o sin policía. De manera que tenemos que tener la policía para poder vivir como queremos vivir. Y entonces el tema es cómo hacerlo mejor. Tenemos que tener comida. Tenemos una facultad de agronomía que nos dice cómo hacer para tener mejor comida y más comida. Hay 7.000 millones de personas en el planeta que hoy en día están comiendo gracias a la ciencia de la agricultura. Tenemos policía y por lo tanto tenemos que tener escuelas de criminología que trabajen con la policía, que trabajen con los oficiales de libertad condicional, que trabajen en las cárceles, que trabajen en las escuelas para prevenir el crimen desde una edad temprana. Y todo esto fue lo que escribió Max Weber. La forma racional cada vez más importante que debe tener la sociedad moderna. A veces no nos gusta, es demasiado burocrática, hay muchas reglas, pero a los efectos de que cada persona pueda cumplir con su vida y con su propósito más eficientemente, tenemos que organizarnos mejor, tenemos que utilizar estrategias basadas en la evidencia, basadas en la razón. Menos enfermedad, más alimento, más seguridad. Los problemas son todos difíciles. En los últimos 2 siglos, el rol de la universidad ha sido absolutamente central para el mantenimiento de la vida moderna. No podemos imaginar ningún campo del quehacer humano sin las contribuciones que las universidades han provisto durante este tiempo. Yo creo que el acuerdo que se ha firmado hoy es un progreso histórico en favor de la seguridad del público y de los ciudadanos y llevarlo a un nivel de atención por la gran institución como es una universidad investigadora y que todos los demás campos del desempeño humano se van a beneficiar. Gracias a mis colegas por los comentarios, gracias a todos ustedes por haber venido hoy.